Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más estar con ustedes un domingo más para glorificar, exaltar, levantar el nombre en alto de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio en la cruz del madero. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras no sean mías, sino sean a través de tu espíritu, de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Hoy tenemos un día más, para glorificar a Dios, y hoy tenemos una predicación muy bonita. Espero que nosotros entendamos el mensaje, porque muchas veces no lo entendemos. A muchos les parecerá esta predicación diabólica, pero no es diabólica, Recuerdo una de las primeras veces cuando yo prediqué en la iglesia bautista, el pastor que me dijo que pasara a predicar, dice, predica, pero no mencione la palabra pecado. Y yo le dije al pastor en ese entonces, es sobre mi cadáver. Yo voy a predicar del pecado, porque la Biblia habla que nosotros debemos predicar contra el pecado y saber quién es nuestro enemigo, saber quién es Satanás, saber todo acerca de la Biblia. Nosotros usamos la Reina Valera 1602 porque es una copia más apegada a la verdad, No usamos la Reina Valera 60 ni la Nueva Versión Internacional porque tiene muchos errores teológicos, tiene más de 3,000 errores teológicos y viene de fuentes no confiables, y nosotros preferimos algo más confiable que va a la par con la King James 1611, que es la mejor traducción bíblica en el mundo. Entonces, que va de la mano con los papiros del Corán, de los últimos papiros que encontraron en el Mar Muerto, datan del año 100 después de Cristo. Imagínense, letra por letra, coma por coma. Entonces Dios ha tenido el lujo de detalle de no solo proteger a su iglesia, también proteger su palabra. Y hoy vamos a tener este mensaje que se llama, ¿es bíblico entregar a alguien a Satanás? Es bíblico porque la Biblia habla en dos ocasiones que se los entreguen a Satanás, a dos individuos y a una persona que se portó mal en la iglesia de Corintios. Pero ¿es bíblico entregar a alguien a Satanás? Vamos a ver a qué se refiere la Biblia. Vamos a analizar este tema para que nosotros estemos conscientes de esta predicación. Primeramente, Satanás no es como todo el mundo se lo imagina, que tiene cuernos y cola y que escupe fuego. No. Dice la Biblia que Satanás es el ángel más hermoso que hay en el universo, que es el ángel de luz. Por eso se llama Lucifer. Por eso Satanás se puede disfrazar de un ángel hermoso, de lo que él quiera, pero no tiene cola ni cuernos. Eso los han engañado, que el diablo y tiene su trinche, para picarlo. No, tampoco, ni tampoco es como viene en los juegos esos de mesa de la lotería que dicen, el diablo, no, y viene de rojo, no. Lo llaman rojo porque la Biblia lo menciona en el libro de Apocalipsis o de Revelación como el dragón bermejo o rojo. Por eso piensan que es rojo, pero no es rojo. Eso, a lo mejor es rojo cuando se convierte en una bestia o algo destructor, pero realmente es un ángel de luz. Imagínense si se le aparece un ángel de luz hermoso y usted dice, ¡ay, un ángel de Dios! Y se le postra. Y quizás es Satanás, No sabemos, Entonces, hoy vamos a ver nuestro versículo principal, ya lo leímos esta mañana, y es el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Vamos a entender este salmo al final de esta predicación correctamente a qué se refiere. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, Dios nos da un abrigo, una protección, una sombra, una cobertura, morará bajo la sombra del Todopoderoso, dice en el original. Algunas Biblias pusieron del omnipresente, pero es el del Todopoderoso, porque dice en Apocalipsis capítulo 1 que Jesús es el Todopoderoso, Entonces vemos que el que habita al abrigo del Altísimo tiene una protección, tiene una cobertura, pero una cobertura de Dios, no del hombre, ¿verdad? Vamos a ver qué significa entregar a alguien a Satanás a través de las Sagradas Escrituras, Entregar a alguien a Satanás es poner a esa persona en gran peligro, porque es expulsado de la cobertura divina de Dios. No de la cobertura de una iglesia, de una membresía, de una asociación,
porque hoy tienden a tener falsas coberturas, ¿verdad? Vemos muchas falsas coberturas. En los pasados 15 a 18 años han surgido falsos maestros que dicen que tienen falsas coberturas, que las iglesias están orando por ti, que el apóstol está orando por ti, cuando no existe ni siquiera apóstoles, y los profetas oran por ti y te estamos cubriendo. Eso es mentira. Eso es mentira. La Biblia establece en el Salmo 91 que a los hijos de Dios la cobertura viene directamente del Todopoderoso, de Dios, ¿verdad? De nadie más. No tiene, dice la Biblia en Timoteo que el único intercesor entre Dios y los hombres es Dios, es Jesucristo. No hay otro, no hay nadie que te pueda vender una cobertura. Eso es una falsedad, ¿verdad? Yo me acuerdo un día, cuando comenzaba los caminos de Dios, fuimos a una iglesia en México con mi esposa y mi esposa estaba, dile al pastor que no vamos a estar porque vamos a ir a un evento de evangelización. Dile, bueno, le digo, ok, le voy a decir. Y ya le dije yo al pastor y el pastor se enojó, dice, pues no me avisaste, dice, nosotros estamos ahí de visita, veníamos de Estados Unidos, ¿verdad? Estamos congregados ahí como 2 domingos. Y agarró y me dijo, pues no estás bajo mi cobertura. Y yo le dije, pues gracias a Dios, porque mi cobertura es del Señor, no de un hombre. Eso es ridículo, que un hombre te pueda cubrir, una iglesia te pueda cubrir, una denominación te pueda cubrir. El único que te puede cubrir es Dios. Lo establece la Biblia. El que habita bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Sobre el abrigo, y morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Dice, las Escrituras enseñan que la posibilidad de entregar a alguien a Satanás es un ministerio de la iglesia. Dios lo enseña a través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es un ministerio entregar a alguien a Satanás. Entregar a alguien a Satanás es que alguien llegue a la iglesia y ya se congregue, ¿verdad? Nosotros recibimos a todo el mundo en una iglesia, ¿verdad? ¿Correcto? Que llega alguien medio borracho, ¿verdad? Medio prostituto, ¿verdad? Todavía trae sus ropas de prostituta. O sea, no le decimos nada, pues apenas viene a conocer al Señor. Pero ya si pasó un año y sigue trayendo la ropa de prostituta o sigue viniendo a los servicios borracho, entonces ya la congregación le dice, ¿sabes qué? Pues ya no puedes venir. Eso es entregar a alguien a Satanás, cerrarle las puertas a una iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia está la bendición de Dios, si usted no lo sabe. Y lo vamos a ver a través de esta predicación, ¿va? Han estado bajo la cobertura de Dios dentro de la iglesia y han sido sacados de la iglesia a exponerlos a un gran peligro, a la influencia de Satanás, ¿verdad? No quiere decir que esta persona sea creyente o no creyente, que sea trigo, sea cizaña, lo vamos a ver más adelante. Todo aquel que se reúne en una iglesia sana, tiene protección divina de Dios. Aunque sea un impío, si usted no lo sabe. Porque la Biblia lo dice y lo vamos a demostrar con la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿estás tú dentro de la iglesia? ¿Estás tú dentro del redil, del aprisco? Porque eso es lo más importante, ¿verdad? Porque mucha gente tiende a decir, no, pues que la iglesia somos nosotros. Así me dijo un individuo a mí, la iglesia somos nosotros y yo me quedo en mi casa. Y le digo, ¿y quién te dijo eso? La Biblia establece que tú eres iglesia, pero eres un miembro. Un miembro quiere decir que somos un cuerpo y eres un miembro. Un cuerpo no puede estar separado. Tú no puedes estar en tu casa y decir que eres iglesia. Eso es ridículo. Es como si tú me dijeras, yo soy de las Chivas del Guadalajara, del equipo de las Chivas del Guadalajara, y me quedo en mi casa y no entreno ni voy a los partidos. Pues no, ¿verdad? Porque es un equipo. Entonces la iglesia es un equipo, por eso se llama eclesia en griego. Eclesia quiere decir una asamblea. Pablo la compara con un cuerpo. Unos son manos, otros son ojos, otros son dedos, ¿va? Otros son las uñas, otros son la mugre de las uñas, pero hay de todos, ¿va? Pero ¿estás tú dentro de la iglesia? Entonces dice 1 Timoteo 1:18, porque entregar a alguien a Satanás es un mandamiento. Dice, mandamiento ¿para quién? Para la iglesia. No son los 10 mandamientos. La iglesia tiene sus propios mandamientos, ¿va? Un día los vamos a estudiar. Son más de 285 mandamientos en el Nuevo Testamento para la iglesia. No solamente son 10. Dice, mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme las buenas profecías pasadas de ti milites por ellas
buena milicia. Siguiente versículo, entregado a Satanás, ¿va? 18-19, 1 Timoteo, teniendo fe y la buena conciencia, la cual echando algunos hicieron naufragio en cuanto a la fe. ¿Va? Hay dos tipos de personas que pueden ser entregados a Satanás, apréndetelas. Una es por su conducta y otro es por lo que ellos creen o predican. Lo vamos a ver a través de esta predicación. En cuanto a naufragio, en cuanto a la fe. 1 Timoteo 18:20, de los cuales Himeneo y Alejandro, que yo entregué a Satanás. ¿Quién los entregó a Satanás? Pablo. Pablo nos enseña a Timoteo que es un mandamiento, que tú puedes mandar a alguien a Satanás. ¿Ah? Entregar a Satanás es, ya dijimos, que es cerrar las puertas de la iglesia a esa persona, que ya no tenga comunión con los santos, que ya no se congregue en la iglesia y está expuesto al peligro de Satanás. Dice que yo entregué a Satanás para que no aprenda a no blasfemiar, ¿verdad? Yo me imagino que Himeneo y Alejandro eran maestros de la palabra o eran obispos que apostataron, diluyeron la palabra, la contaminaron, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, dice Romanos 11:13, a vosotros hablo, hijitos, porque yo soy apóstol de los gentiles. Para la iglesia, nuestro apóstol es el apóstol Pablo, no hay otro, porque Dios lo escogió. Y dice la palabra de Dios, la tierra prometida, un ejemplo en el Antiguo Testamento. Hasta los judíos saben eso, ¿sabía eso? Que si los judíos viven en Nueva York, en Florida, si ellos se van a la tierra prometida, son más bendecidos allá. ¿Sabía eso? Si, por ejemplo, un hombre de negocios, un hombre rico, como el que era jefe de mi hermano, que vende relojes, que es dueño de la compañía de relojes, si se va a él a Jerusalén, él es mucho más bendecido y quizás hasta tenga un banco de diamantes. Por el simple hecho de estar en el aprisco, por el simple hecho de estar ahí, porque Dios puso esa área como bendición. Dice, donde es la tierra donde fluye leche y miel. ¿Sabía eso? Literalmente, uno de los rabinos más reconocidos dijo que es verdad que la leche donde fluye leche y miel, donde tú puedes ver que te sientas abajo de un higo y se te cae la miel del higo y te cae en la cabeza. O estacionas tu carro debajo de un higo y se te llena todo del higo, de la miel del higo, se va a tu carro. O tú puedes ver a los corderitos caminando y tirando la leche. Entonces es una tierra donde físicamente, como dijo Dios, fluye la bendición, fluye la bendición. Los judíos sabían que la bendición fluye, entonces los judíos que vivían fuera de Jerusalén querían vivir dentro de Jerusalén. Pero después, como el pecado se agrandó, ellos apostataron, ellos idolatraron, la bendición se fue cerrando hasta Jerusalén. Entonces ya los judíos iban 2 veces a las fiestas porque sabían que si iban a las fiestas, no porque creían mucho en Dios, porque sabían que eran bendecidos. Al ir a las fiestas solemnes, sabían que eran bendecidos. El año que no iban a las fiestas solemnes, no eran bendecidos, ni en su cosecha, ni en su prosperidad. Entonces ellos sabían que fuera del redil, fuera del aprisco, fuera de las murallas de Jerusalén, no había tanta bendición como adentro. Es igual en la iglesia, ¿verdad? Lo vamos a ver, ¿va? Dice 1 Juan 5:19, el versículo favorito de los testigos de Jehová, que llegan y te tocan a tu puerta y te leen ese versículo, uno de los primeros versículos, dice, y sabemos que los que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad o bajo el maligno, te dice. Y todos, ay, de veras, pues ya lo sabía, ¿no? Claro. Y sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. ¿Sabes dónde está el mundo? ¿Sabes dónde está el mundo? Afuera de esa puerta. Así de cerquita está el mundo. Ya pasando esa puerta, si tú no estás sellado con el Espíritu Santo, ya estás tú en tu propio riesgo. ¿Va? ¿Cuánta gente no hemos visto que ha venido a la iglesia porque necesita favores, necesita componer a su vida y Dios la restaura?
Han venido personas que se han divorciado y vienen a la iglesia por 2, 3, 4 meses y Dios la restaura. Y después no tenemos que entregarlos a Satanás, se entregan ellos solos. Ya cuando se van, les va como en feria. O cuántas personas no conocemos aquí en esta institución que han estado con nosotros y se han ido y han acabado hasta en el hospital. Graves. Y los hermanos son testigos de las personas que hemos conocido. Todo el mundo está bajo el maligno, bajo maldad. Donde quiera hay envidia, engaño, ventaja, manipulación. ¿Y usted cree que Dios va a derramar su bendición ahí? No. Por eso Él murió y instituyó la iglesia para que Él pudiera derramar su bendición solamente en la iglesia. Pero su bendición es tan grande que salpica a todos cuando bendice a alguien. ¿Verdad? Tú estás dentro de la iglesia, del aprisco, del redil, porque ahí es donde Dios derrama su bendición. ¿Verdad? Por eso es muy importante pertenecer a una iglesia. Pero ponga mucha atención, ese aprisco tiene que ser del Señor. Porque tú puedes decir, no, pues yo voy a la iglesia fulana de tal, pero ahí predican quién sabe cómo, y no es una iglesia conforme al corazón de Dios, que no predica las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, que no tiene la sana doctrina, ahí no te cae ninguna bendición. Ahí el mismo ministro es el ratero. Dice Juan 10:10, el lobo no vino para hurtar y matar y destruir. El lobo viene para matar, robar y destruir. Y yo he venido, el ladrón. Dice el lobo o ladrón, está hablando del falso ministro. Entonces, tú ya no tienes que irte para ser entregado a Satanás. Ya estás ahí congregado con Satanás y te está predicando ahí. Entonces, ahí no tiene vuelta. Entonces, asegúrate que cuando tú estés en una iglesia, sea de acorde a la Biblia, que todo lo que diga el ministro tú lo compares con la palabra de Dios para ver si es cierto, ¿va? Porque puede haber en esos últimos tiempos muchas falsas iglesias. Dice el apóstol Pablo, escribo esta carta para no juzguéis con los fornicarios, va en 1 Corintios 5:9, donde se presenta el problema de las personas que se mete con la mujer del papá. Y lo vamos a ver cómo esta persona es entregado a Satanás también, ¿va? Y dice, entregado a Satanás, 1 Corintios 5:1, dice, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación. ¿Sabía que la palabra de los americanos con F y luego sigue una vocal y luego la CK que dicen los americanos viene de la palabra fornicación? Dice, la cual aún no se nombra entre los gentiles. O sea, estaban haciendo algo horrible que ni siquiera la gente del mundo hacía. Dentro de la iglesia había un hombre que se había metido con la esposa de su padre. Ya ni los gentiles de Corintios hacían eso. ¿Se fija qué tan grave era el pecado? Pero ahorita si alguien comete un pecado así lo vemos como normal, ¿va? Porque ya como el pecado se ha diluido tanto, hoy en día, ¿va? No te dicen, estoy fornicando. Ya la persona te dice, no, tuve un desliz. Cambian el nombre del pecado, pero el pecado es el mismo. ¿Va? Dije una mentira blanca. No, el pecado es pecado, ¿verdad? Entonces había cometido un pecado el cual ni siquiera lo hacían los gentiles, o sea, gentiles, porque nosotros éramos gentiles, pero al momento de ser redimidos, con la sangre preciosa de Cristo pasamos a ser iglesia. Por eso dice gentiles ahí. Tanto que tenga la esposa de su padre. Se había metido con la esposa de su padre. ¿Va? Dice, el tal sea entregado ¿a quién? El apóstol Pablo, ¿qué dice? El tal sea entregado ¿a quién? A Satanás. O sea, los comulgaron, los sacaron de la congregación. Le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no puedes venir porque tú estás dando muy mala impresión aquí a la iglesia de Corintios. Ya ni los de afuera hacen eso. ¿Va? Pero ¿quién lo ocurrió? ¿El dirigente espiritual? No. ¿El líder espiritual? No. Cuando usted corre a alguien de la iglesia, tiene que ser unánime. Toda la congregación tiene que estar de acuerdo. No solamente el ministro o el pastor, sus chicharrones truenan. No. Es decisión de toda la iglesia que alguien
le diga, ¿sabes qué? Ya no puedes venir. Has venido aquí a restaurarte, tienes medio año y todavía llegas borracho. Entonces dice, ya no te podemos ayudar, ¿verdad? Tú no quieres nada con Dios. Así hay muchas personas que van a las iglesias para solamente sentirse bien o agarrar beneficios de la iglesia, etcétera, etcétera. Dice que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo el día del Señor. O sea, Pablo dice que esa persona era salva, o sea que no se iba a condenar de todas maneras, pero iba a ser expulsada por los beneficios de la iglesia, por la cobertura de la iglesia, por la bendición de la iglesia, ya no le iba a tener y él iba a estar fuera. ¿Y qué pasa con ese individuo? Vemos que esa persona realmente tenía el Espíritu Santo. En 2 Corintios 2:6 vemos esa persona se restauró. Dice, bástale a tal castigo que fue hecho por muchos, ¿va? Está hablando de la persona que sacaron, los comulgaron de la iglesia, lo entregaron a Satanás, ¿verdad? Y dice 2 Corintios 2:7, la verdadera conversión, ¿verdad? De manera que al contrario, vosotros debéis más bien perdonarle, consolarle, porque tal no sea consumido por demasiada tristeza. Él se restauró, dejó de hacer el pecado, el Espíritu Santo lo transformó y regresó como una persona nueva a la iglesia de Corintios después en la segunda carta. ¿Se fija cómo hay un Dios verdadero que puede restaurar a cualquiera? Pero la gente todavía lo veía mal. Pues ese es el que se metió con la mujer del papá. Le hacían feo, le hacían caras, le hacían fuchi. No lo querían muy bien porque decían ahí en Corintios, caras vemos, corazones no sabemos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya había sido transformado por el Señor y ya había sido redimido y lavado, al igual que nosotros, porque Dios vino por lo que se había perdido, como dice Lucas 19. Yo estaba perdido y Dios me rescató. Entonces, es poderoso Dios porque Él puede transformar a cualquier persona, ¿va? Vemos en la historia de Job, ¿va? Cómo el mismo Dios entrega a Job a Satanás. El mismo Dios entrega a Job a Satanás, ¿verdad? Vamos a ver la historia de Job. Job 1:1 dice, hubo un varón en la tierra de Uz, ¿verdad? Si usted no sabe, la tierra de Uz es Jordania y al sur de Israel, ¿verdad? Esa área geográfica se llama la tierra de Uz. Llamado Job, que era hombre perfecto. La Biblia dice que era el hombre más próspero en todo el este. Imagínense, el hombre más próspero, ¿va? Que temía a Dios, que tenía tanto dinero que hacía banquetes todos los días por cada uno de sus hijos y al final del banquete él ofrecía holocaustos por el perdón de los pecados de sus hijos, porque él no sabía si sus hijos habían pecado o no. Era temeroso de Dios. Dice, pero Job 1:6 dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor. Y vino también Satanás entre ellos. ¿Por qué vino Satanás entre ellos? Porque también Satanás es hijo de Dios. Todos los ángeles son hijos de Dios. Así cuando te diga un inconverso, pues yo también soy hijo de Dios. Pues quién sabe, si eres bueno o malo, pero no sabemos, ¿va? Entonces vino Satanás, ¿verdad? Y Job 1:7, entregado a Satanás, y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Y él respondió, Satanás al Señor, y dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Ahí nos damos cuenta en ese versículo que ¿a qué se dedica Satanás? Andar rodeando la tierra. Satanás no puede pisar el suelo. Satanás puede estar a 2 centímetros del suelo, en regiones celestiales, andar por toda la tierra, acusando, haciendo su labor de acusador, haciendo maldad, y tiene su ejército de potestades, al igual que Dios tiene su ejército de buenos, Él tiene su ejército de malos, pero Satanás no puede pisar la tierra, porque no únicamente porque lo tiene prohibido, porque el día que Satanás pise la tierra, se le caen las alas y ya no puede regresar. Entonces, él va a pisar la tierra hasta que venga a usurpar el lugar de Dios como el hijo de perdición en la tribulación, a mitad de la tribulación. Porque Satanás no es omnipresente.
¿verdad? Satanás puede estar en Acapulco, puede estar en Puerto Vallarta, puede estar en Caracas, pero no puede estar en todo lugar al mismo tiempo, porque no tiene ese poder como Dios, ¿va? Así un día un pastor oró y dice, yo te ato, Satanás, en el nombre de Jesús, yo me desmayo. Digo, ¿y cómo sabe que Satanás está aquí? Cuando la Biblia no habla que nosotros debemos atar, ¿va? Entonces vemos que, como la Biblia nos enseña cuál es el trabajo de este acusador, que significa acusador de Satanás. Y dijo, Job 1:8, el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Ahí está la clave. ¿Usted quiere ser próspero como Job? Ahí está la clave. Sea perfecto, recto y temeroso de Dios. Y ya. Y Dios lo va a bendecir. Y apartado del mal. Y la única forma de estar apartado del mal es tienes que estar escuchando en el aprisco. ¿Se fija? Entonces dice el 10, dice, no le has creado a él y a su casa todo lo que tiene alrededor, al trabajo de sus manos, has dado bendición, tanto que su hacienda ha crecido sobre la tierra. En pocas palabras, Satanás le está diciendo, ¿sabes qué? Él te adora, te teme, te respeta, porque tú le has dado. Porque tú le has dado, Dios, por eso es el mejor hombre perfecto en la tierra. Pero si no, tú no le das, no, ¿ah? ¿Y qué dijo Dios? Dice, pues extiende tu mano sobre Satanás, entrégalo a Satanás. El mismo Dios entrega a Job a Satanás. Dice, extiende tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si él blasfemea en su rostro o en su presencia. Y Job 1:12 dice, y dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no pongas tu mano, solamente no pongas la mano sobre él. Y saliéndose Satanás delante del Señor. Entonces sabemos en la historia que un día Job estaba esperando a sus hijos para comer y llegó un siervo y dijo, no, que vinieron unos ladrones del Líbano y mataron a miles y miles de ganado y se los robaron y mataron a todos tus siervos y nada más yo quedé vivo. Y a las 2 horas llega otro que le cayó fuego a su rebaño del cielo. Y él, después que su casa se cayó y que mataron a casi a toda su familia. Y dice entonces Job, primera de Job 1:20, entregado a Satanás, se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza y cayendo en tierra adoró. Fíjate. O sea, él se puso muy molesto con todo lo que le había pasado, se rasgó su ropa, se rapó la cabeza, pero se puso a adorar a Dios. Dice, Dios me dio, Dios quitó. Dice, viene encuerado, encueradito me voy. Así dice Job en su libro. Entonces, él no como como el sumo sacerdote, Caifás, que se rasga la ropa y el otro le da una bofetada a Jesús, no. Al mismo Dios, no, adoró, a pesar de que le pasó todo, le quitaron toda su hacienda, todos sus bienes, miles de cabezas de ganado, su familia, todo le quitaron a él, no blasfemió a Dios, lo adoró. Dice Job 2:4, y respondió Satanás y dijo el Señor, piel por piel. O sea, quiere decir Satanás, ok, ya le quité todo, pero tú lo sigues protegiendo. ¿Ah? Está sanito, está bien, no le ha pasado nada. Entonces Dios le dice, pues, ok, tócalo, pero guarda su vida. Y le da lepra al pobre, se le cae hasta las pestañas de los ojos al pobre Job, pero aún así él no blasfemió a Dios, ¿verdad? Él no blasfemió a Dios. O sea, él fue entregado a Satanás y soportó la prueba, porque siguió confiando y adorando a aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Va? El mismo Dios entrega a Jesús a Satanás en la tentación. 3 tentaciones en el desierto. Jesús pasa 40 días, 40 noches en el desierto, sin comer, sin beber agua, y llega a Satanás y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿da? Y dice, no, dice,
Mateo 4:4, Lucas 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Dice, lo sube a la cumbre del templo. Dice, mira, dice, como dice en primera de Juan 5:19, que ya lo leímos, mira todos estas ciudades, este territorio, mira, todo el mundo será tuyo si tú me adoras. Y no dice la Biblia que le pertenece a él, le pertenece a él, al maligno. Pero aún así dice, no tentarás a tu Dios, ¿va? No tentarás a tu Dios. El mismo Jesús lo entregaron a Satanás. Entonces, nosotros como iglesia podemos entregar a alguien a Satanás, o como dije anteriormente, unos se entregan solos, nos ahorran el trabajo. Y dice, entregado a Satanás, una línea aterradora, solo de pensar que alguien se ha entregado al diablo mismo, invita a Timoteo a hacer con otros como un ministerio de Dios y de la iglesia, ¿va? ¿Por qué? Porque es importante estar en la iglesia, porque Dios derrama su bendición dentro de la iglesia. Lo establece en la palabra de Dios. Claro, si tú tienes el Espíritu Santo, Dios te puede bendecir afuera, pero no va a ser la misma bendición que estés dentro de la iglesia. Entre más alejes de la iglesia, menos bendición. Así como los judíos, los que vivían fuera de la tierra prometida, tenían poquita bendición y querían vivir dentro porque sabían que tenían más bendición. No porque adoraban mucho a Dios, porque sabían que les iba mejor. ¿O cuántas personas usted no conoce que han ido a la iglesia porque tienen un problema y se les resuelve el problema? Dios se lo resuelve porque los bendice. Pero después, cuando se aleja de la iglesia, otra vez vuelve el jarrón al mismo lado, al mismo lado. Entonces dice, entregado a Satanás, la palabra entregué, paradidomeimi, quiere decir en griego abandonar, quitar las manos, quitar la protección, quitar el refugio, porque Jesús es nuestra ciudad de refugio. La iglesia es nuestro refugio, dice la Biblia. Exponerlos a un peligro, entregarlos a Satanás. Entonces, como dije antes, ¿va? En una iglesia, en un redil, ¿va? Porque ya no hay templo, ¿va? Antes la gente se acercaba al templo porque sabía que en el templo estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo y era bendecido, ¿va? No porque creían mucho, también porque sabían que ellos eran prosperados, ¿va? En una iglesia hay trigo y cizaña, pero si en una iglesia hay trigo y cizaña y la cizaña viene todos los domingos, vienen los servicios, antes había más servicios, ¿va? Y vienen los miércoles y vienen los domingos, entre más vengas, eres bendecido. Eres bendecido porque cuando Dios derrama su bendición, salpica a todos. Y Dios derrama su bendición en cada servicio en una iglesia conforme al corazón de Él, en todos los servicios. No hay servicio que Dios no derrame su bendición. Siempre y cuando no estén adulterando, blasfemiando, diluyendo la palabra de Él, ¿verdad? Porque es lo que más honra. Bajo la sombría de protección, sobre la cobertura de Dios, ¿va? La única forma de estar bendecido en estos tiempos y en los antiguos tiempos es estar cerca de Dios. Y Dios, sabemos que Dios está en el cielo, pero su cuerpo está aquí. ¿Sabía eso? Por eso la bendición la derrama en su cuerpo. ¿No sabía eso? La familia. ¿Ah? La familia también es muy importante, ¿verdad? Si tú tienes una persona que no es convertida, que no cree en Dios, pero si tú vas a la iglesia, es bendecida por ti. ¿Sabía eso? A una verdadera iglesia. La bendición salpica a la familia, aunque no venga a los servicios, porque tú llevas esa bendición contigo. Ya te sales bien salpicado y te vas a la casa. ¿Ah? Entonces, es muy importante eso, que la familia también se beneficia de la bendición de la cobertura de Dios. Dice, los cónyuges incrédulos son beneficiados por la gracia de Dios que se derrama al verdadero creyente, ¿verdad? Los incrédulos pueden beneficiarse de las personas que se acercan a la iglesia. Lo vamos a ver bíblicamente, ¿va? Dice 1 Corintios 7:14, dice, porque el marido incrédulo es santificado por la esposa y la esposa incrédula es santificada por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos, apartados para Dios. No quiere decir que el marido sea salvo,
en esa cita, porque muchos tienden a malinterpretar las Sagradas Escrituras. Está hablando de bendición, está hablando de santificación, no de salvación. Entonces, una persona que tú, por ejemplo, tu marido o tu esposa no es creyente, pero tú vas a la iglesia, va a ser beneficiada y esa bendición va a ser también para esa persona o para tus hijos también. Dice, porque ¿de dónde sabes, oh esposa, que quizás salvarás a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, quizás salves a tu esposa? Porque es obvio, porque si un verdadero creyente que refleja la gloria de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de un cristino, un verdadero cristiano, ¿verdad? Es creyente y viene a los servicios y luego se va a su casa, van a ver, obviamente, el que vive en la casa va a ver el cambio, va a ver el cambio radical, va a ver el cambio sobrenatural de esa persona y va a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ir a la iglesia. ¿Se fija? Dice, la circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. ¿verdad? ¿Cuál es uno de esos mandamientos? Entregar a las personas a Satanás. Aunque no lo queramos ver así. Como dijimos anteriormente, algunos se entregan solas, nos ahorran el trabajo. Dice, cuando Dios derrama su gracia, los hijos con frecuencia son llevados a salvación. ¿Sabía eso? Que cuando hay un verdadero cristiano, la mayoría de hijos son salvos porque la bendición es tan grande que los hijos se dan cuenta de que ese cambio fue radical. Una de las personas que tú no puedes mentir en tu casa si tú eres un hijo de Dios o no, son tus seres queridos. A tu esposa, a tus hijos. Ellos te conocen. Ellos te conocen si realmente has cambiado o no. Porque cuando Dios te convierte, realmente te transforma, ni siquiera tu madre natural te va a reconocer porque has tenido un cambio divino. Eres otra persona. Van a decir, me cambiaron a mi hijo, me cambiaron a mi esposa. Hasta cuidado con el perro, a lo mejor el perro te desconoce y hasta una mordida te da. Porque ya estás redimido. Ya está redimido. Vamos a ver Sodoma y Gomorra. Cómo Dios, por el amor a los santos o a los justos, Él puede detener la destrucción o la maldición. ¿Sabía eso? Dice Génesis 18:20, entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, el pecado de ellos se ha agravado al extremo, le dice Abraham. ¿Por qué estaba platicando Abraham con Dios? Porque era amigo de Dios, dice la Biblia. También la Biblia establece que en el Antiguo Testamento muchas veces Dios habló con algunos personajes bíblicos, ¿va? Ya en Hebreos capítulo 1 en adelante nos dice que Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras el día de hoy. Dice Génesis 18:23, dice, y acercáose Abraham y dijo, ¿destruirás al justo por el impío, Dios? ¿Cómo que vas a destruir a toda la ciudad? Estás hablando cuando Sodoma y Gomorra, en la época que fue destruida, dicen los arqueólogos que tenía más de 50,000 habitantes. No era un pueblito ahí chiquito, no, 50,000 habitantes. Era una ciudad ya más o menos mediana en esa época, ¿va? Estamos hablando hace muchísimos años, en la época de Abraham. Dice Génesis 18:24, le dice a Abraham, quizás hay 50 justos, por amor de esos 50 justos vas a destruir la ciudad. Y Dios dice, no, si tú me encuentras 50 justos, no la destruyo. Pero ya como que Abraham la vio muy difícil, ¿verdad? Quizás no haya ni 50, y empieza a negociar con Dios, ¿verdad? Y ya después le dice que menos, y dice Génesis 18:25, va entregado a Satanás, lejos de ti, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, sea tratado como el impío, nunca tal hagas el juez de toda la tierra, ¿ah? Y volvió a decir no se enoje mi señor, va, Abraham le dijo a Dios, si hablare solamente quizás habrá 10 personas en medio de las 50,000 personas, Dios, si hay 10 en medio de las 50,000 personas, ¿los perdonarías? ¿Y sabe lo que dijo Dios? Sí. ¿Sabía que el amor por los justos para Dios es muy importante? Pero sabemos la historia que no había ni 10, ¿verdad? Que nomás era Lot. El único justo en todos los 50,000 era Lot. Y se llevó a Lot y ni siquiera la esposa se salvó porque se hizo una estatua de sal. Lot y sus hijas, porque los hijos, como vimos en el versículo anterior, los hijos para Dios son santos. ¿Se fijan?
pero la esposa se quedó. Dice, quizás hallaron ahí 10, no las destruiré por amor a los 10. Imagínense. Entonces una persona cuando viene a la iglesia, a una verdadera iglesia y se va a su casa, Dios protege su hogar. ¿Sabía eso? Dios protege del maligno, de las asechanzas del diablo. Te va mejor cuando tú vienes a la iglesia, porque Dios derrama la bendición en la iglesia y lo vamos a ver. La expresión del apóstol Pablo, los entregué a Satanás, ¿verdad? A Himeneo y Alejandro, ¿va? ¿Por qué? Porque ellos apostataron, ¿va? Dice en 2 Timoteo 3 del 1 al 9, ¿va? Dice también que sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice el original, feroces, ¿va? En griego, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿va? Etcétera, etcétera, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobediencia a sus padres y sin santidad, sin afecto natural, que están interesados solamente en ellos. Entonces, estos dos personajes habían apostatado, habían diluido la palabra de Dios, la habrán contaminado, habrán introducido doctrinas de demonios, sepa Dios, pero dice el apóstol Pablo, esas personas tú tienes que entregarlas a Satanás. Dice 1 Timoteo 1:3, dice, como te rogué que te quedases en Efesio y partí a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diversa doctrina, diversas enseñanzas, no la sana doctrina, le dice a Timoteo, que es muy importante, ¿va? Dice en 2 de Timoteo 1:15, ¿verdad? 2 de Timoteo 1:15, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, dice, todos me desampararon en Asia antes de morir. Todos me desampararon en Asia. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que todos lo desampararon en Asia cuando él estaba en Roma? Porque no está hablando de físicamente que lo desampararon, porque abandonaron la doctrina, abandonaron las sanas palabras para la iglesia. Lo desampararon. Le dices a Timoteo en el 4:13, según Timoteo 4:13, dice, la carpa que dejé en Troas con Carpo, tráemela contigo, y si vinieren los libros, mayormente los pergaminos. Ahí dicen los eruditos que Timoteo le lleva a Pablo antes de morir la carta de Hebreos, la primera carta que él escribió. Él escribió 12 capítulos y se los lleva Timoteo. Entonces cuando ya llega Anael, él escribe el capítulo 13, que es ya muy diferente a los 12 capítulos anteriores, porque él había escrito un capítulo por cada tribu de Israel, cuando recién comenzó. ¿Va? Dice, mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, antes me desampararon todos, no les sea imputado. Me desampararon, pero no físicamente, sino espiritualmente, se apostataron en la fe, en la sana doctrina, diluyeron las sanas palabras de Jesucristo para su iglesia, empezaron a predicar chile, mole y pozole. ¿Sí? Eso les dice la historia. ¿Y qué le pasó a esas iglesias en Asia, en Apocalipsis? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tardis, Filadelfia. Sabemos que estas llevan un mensaje del pasado, del presente y del futuro, pero ninguna está en pie. ¿No dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la verdadera iglesia? ¿Dónde están esas iglesias? Apostataron, se desviaron de la fe. ¿Se fija? Por eso Jesucristo la reprende en el libro de Revelación o Apocalipsis. La angustia de Jacob. Un día Dios va a entregar a todo el pueblo a Satanás. A todo el pueblo lo va a entregar. Satanás va a tratar de ahogarlos, de perseguirlos. Dice Jesús, dice, si estás en preñeces, vas a dar a luz, es un mal tiempo. Si estás en la azotea, corre. Si estás abajo, corre a la azotea porque te van a inundar. Pero los va a proteger. Pero van a ser entregados a Satanás. ¿Se fija? Nada más por 3 años y medio. David sabía el beneficio de estar en la iglesia. Salmo 84:10. El rey David dice, porque es mejor estar un día en tus atrios. Es mejor estar un día en tus atrios. Después que él pecó con Betsabé y Dios le quitó
al hijo primogénito que iba a tener con Betsabé y después tuvo a Salomón, ¿verdad? Él sabía, en el arrepentimiento él sabía que era mejor estar en la casa de él que en ningún otro lado, porque ahí iba él ser bendecido. Porque es mejor un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Decía David, aunque no abren el templo hoy, me quedo en la puerta. Ahí en la bendición me llega. Fíjense cómo David lo está diciendo. Y después escribe el hermoso Salmo 133. Por último vamos a ver el hermoso Salmo 133. Dice el Salmo 133, va entregado a Satanás. Mira cuán bueno es agradable es habitar los hermanos juntos en unidad. No dicen armonía. ¿Va? Muchas Biblias pusieron armonía, no. Mira cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en unidad, porque está hablando de la unidad del Espíritu. ¿Va? Que todos tienen el Espíritu Santo, un Señor, un Dios, una fe, una esperanza. Los 7 de Efesios 4 en adelante. Dice, pero ahora son muchos, pero los miembros del cuerpo son uno, ¿va? Efesios 4:4, ¿va? Somos uno nada más, una unidad. Dice, mira cuán bueno es agradable es habitar entre los hermanos, tener comunión contra los hermanos, venir a la iglesia, venir a los servicios. Entre más tú vengas a la iglesia, vas a ser mayormente bendecido. Tú creas en Dios o crees en el brujo mayor, de todas maneras. Pero si tú estás en la iglesia, vas a ser bendecido. ¿Verdad? Dice Salmo 133:2, es como el buen óleo. ¿Qué es el buen óleo? La unción de Dios sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote hoy? Jesús, lo dice en la carta de Hebreos. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. O sea, la unción es completa, desde la cabeza hasta los pies, dentro de la iglesia. Imagínense, dentro de la iglesia, todo lo que toques, todo lo que camines, eres bendecido. Dentro de la iglesia. Tan fuerte es la bendición que salpica. Imagínense, Dios puede bendecir un solo hermano y hay 500 ahí congregados en una verdadera iglesia, que lo dudo porque ahorita las iglesias que tienen muchos miembros no predican sana doctrina. Todos los 500 son bendecidos. Porque tan fuerte es la bendición. Dice el Salmo 133:3, como el rocío del Hermón, donde nace el río Jordán. El Hermón son los montes al norte de Jerusalén, donde nace el río Jordán, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía el Señor la bendición y la vida eterna. Ahí le envía a la iglesia. ¿Sabía que Sión no solamente es el monte donde está la plataforma donde estaba el templo mayor? Sión significa el lugar de Dios, el lugar escogido de Dios. Y Él escogió este lugar, todas las asambleas que están alrededor del mundo, para bendecirlas. Porque antes la bendición solamente era en la tierra prometida, después en el templo, pero después Dios dijo a la mujer samaritana, habrá tiempo donde podrás adorar a Dios en espíritu, en verdad, en cualquier lado que estés. Ahora ya entendemos el versículo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Versión Nueva Internacional, que está dentro del techo de la iglesia y dentro de las puertas de la iglesia, está en el abrigo del Altísimo. ¿Sabía eso? Sobre la sombra del Todopoderoso. Pero hay una solución, ¿verdad? ¿Va? Hay una solución para poder ser redimidos, ¿va? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Quitaron en muchas Biblias Cristo, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio de salvación es simple. El evangelio de Dios es la última noticia de Dios. El evangelio es creer de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. De todo corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Creer que Él murió por nuestros pecados, que Él murió por cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras.
Eso se le llama la simplicidad teológica del Evangelio, que la han hecho muy difícil los últimos años. Y si tú crees de todo corazón habrá un poder sobrenatural, dice las Escrituras que Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados y tenemos que tener fe en la vida que derramó en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, hermano, que si tú crees de todo corazón algo sobrenatural pasará en tu vida y querrás estar en la casa del Señor por largos días. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.